Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este curso de física. En esta oportunidad vamos a resolver este ejercicio que consiste en una esfera que pesa 50 libras fuerza que descansa sobre una superficie lisa, que se mantiene en esa posición mediante una superficie también lisa, pero en este caso inclinada, que tiene un ángulo de inclinación con respecto al horizontal de 60 grados. Nos pide calcular la reacción de la pared y del plano sobre la esfera. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver este ejercicio usando dos métodos. El primer método usando la descomposición vectorial y el segundo método usando el triángulo de fuerzas. Primeramente definamos las reacciones que van a intervenir en nuestro sistema. Tenemos en este plano vertical la reacción A, en el plano inclinado la reacción B y por último el peso de la esfera. Sabemos que el ángulo que forman el plano inclinado con la reacción B es de 90 grados, lo propio la reacción A con este plano vertical, forman un ángulo de 90 grados. Entonces, para resolver por nuestro primer método, hagamos un diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema. Pasemos a un segundo plano. Entonces, las fuerzas que van a intervenir es la reacción RA. También tenemos la reacción RB. Y finalmente, el peso de la esfera. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre vendría a ser el siguiente, ¿no? Se me olvidaba que tenemos que definir el ángulo. Vayamos a nuestra hoja anterior. El ángulo de 60 grados se reproduce en esta parte. Entonces, para descomponer estas dos reacciones en sus dos componentes rectangulares, llevémoslo a un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares. Entonces lo que continúa es descomponer nuestras reacciones en sus dos componentes rectangulares. En este caso la reacción B es la única que vamos a descomponer, ya que estas dos se encuentran en los ejes. Esta componente vendría a ser el cateto opuesto de este triángulo, por tanto será RB seno de 60. Esta componente viene a ser el cateto adyacente, por tanto será RB coseno de 60. Una vez descompuesto nuestra reacción RB en sus dos componentes, nos queda hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora determinemos cuáles son las fuerzas que intervienen en el eje X. En este caso es RA con un sentido positivo menos RB seno de 60 con un sentido negativo. Vamos a llamar esto nuestra ecuación 1. Si nos damos cuenta, esta ecuación 1 tiene dos incógnitas, RA y RB. Por tanto, no podemos resolver. Entonces lo que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, donde va a intervenir RB coseno de 60 positivo menos el peso de la esfera. De esa forma vamos a obtener RB.
Vamos a llamar a esto nuestra ecuación 2. Entonces, si nos damos cuenta, nuestra ecuación 2 solo está en función de una incógnita, en este caso RB, porque nuestro peso ya es un dato conocido que nos da en el enunciado que es de 50 libras fuerza. Entonces obtengamos el valor de RB. Evaluando este cociente nos sale 100 libras fuerza. Entonces ahora reemplacemos nuestra ecuación B en nuestra ecuación 1 para que de esta manera obtengamos la reacción A. Evaluando este término nos sale 86.602. Entonces de esta manera habríamos encontrado la reacción B y la reacción A por el primer método, que es usando la descomposición vectorial. Entonces ahora vayamos al segundo método, que consiste en usar un triángulo de fuerzas. A medida que vayamos resolviendo este ejercicio por este segundo método, verán que es más fácil encontrar estas dos reacciones, pero teniendo mucho cuidado a la hora de definir los ángulos entre estos vectores. Entonces, primeramente tenemos la reacción RB, seguidamente tenemos la reacción RA y finalmente tenemos el peso de nuestra esfera. Una vez definido nuestro triángulo de fuerzas, debemos hallar los ángulos que forman las reacciones entre sí. Si vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre, este ángulo de 60 grados se refleja en esta parte. Vemos que la reacción A y el peso forman un ángulo de 90 grados. Entonces este ángulo es 90. También sabemos que en un triángulo rectángulo la sumatoria de ángulos interiores es 180. Entonces por simple diferencia sabemos que este ángulo es de 30 grados. Finalmente, para encontrar nuestra reacción A y nuestra reacción B, aplicamos la ley de senos. La ley de senos nos dice que la reacción A sobre el seno de 60 es igual al peso sobre el seno de 30. Sabemos que nuestro peso es de 50 libras fuerza, por tanto podemos obtener nuestra reacción A directamente. Entonces, evaluando este valor, nos sale una reacción de RA de 86.602 libras fuerza.
Entonces calculemos RB de la misma forma aplicando la ley de senos. Evaluando este término, la reacción B nos sale 100 libras fuerza. Entonces de esta manera habríamos resuelto por el segundo método usando un triángulo de fuerzas. Si nos damos cuenta, la reacción A y la reacción B son los mismos que habíamos hallado por el primer método. Reacción A de 86.602 y la reacción B igual a 100 libras fuerza. Entonces, si nos damos cuenta, el segundo método es un poco más simplificado debido a que podemos encontrar la reacción A y la reacción B directamente. En cambio, el primer método tenemos que plantearnos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mi recomendación sería que se acostumbren a usar este primer método, ya que en ejercicios más complejos no es fácil encontrar este triángulo de fuerzas. Bien, con esto hemos concluido el ejercicio.